Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes que definirán la receta de la Corte Constitucional sobre la nueva emergencia económica. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es lunes 19 de enero. La decisión final sobre la legalidad de la emergencia económica decretada por el gobierno durante la vacancia judicial recae en la Corte Constitucional. Buena parte del establecimiento político no petrista quiere que el decreto y sus efectos se suspendan inmediatamente. Y más de la mitad de gobernadores del país se van a reunir hoy con el Ministerio de Hacienda. Quieren apaciguar su rebelión de no aplicar el decreto que le daría a la nación las ganancias en trago y cigarrillos de esas regiones. Hoy hablamos de los líos jurídicos y los pulsos que abrió la reforma tributaria disfrazada de decreto. Mariana Zapata cubre la rama judicial para La Silla Vacía. Gracias por volver por acá. Feliz de estar de vuelta este año, Tati. Lo que suelen estudiar las altas cortes son problemas jurídicos y en particular la de la Corte Constitucional es estudiar el problema jurídico de la legalidad del decreto. Explícanos cómo funciona este estudio. Así es, Tati, pues todos los decretos de estado de excepción, como este, que es de una emergencia económica, tienen una revisión automática de la Corte. Eso tiene una razón de ser, y es que como a través de ellos el gobierno toma unas medidas desesperadas, o sea, de emergencia, que no pasó antes por el Congreso, pues estos decretos inmediatamente se presumen legales, porque estamos nuevamente en una emergencia. Sí. Y quien debe decidir que en efecto son legales y que estuvieron bien expedidos es la Corte Constitucional. Y ese análisis arranca con revisar si se cumplen los requisitos específicos, por ejemplo, que la emergencia fuera imprevista e imprevisible, que no haya otras medidas ordinarias para solucionarla, ¿sí? Y ahí entra también en el debate todas esas decisiones del gobierno para endeudarse, empujar reformas tributarias, etc. Sí. Por sorteo, el que tiene que proyectar la decisión del decreto es Carlos Camargo, que es el magistrado recién posesionado en la Corte Constitucional y cuya elección, recordarás, produjo que el gobierno echara a los ministros que eran cuotas de los partidos, como la U y Liberal, porque senadores de esos partidos votaron para elegir a Camargo, que en ese entonces era el candidato de la oposición. Una primera medida que empezaron a tomar los opositores a estos decretos fue entutelar y pedir que se suspendan los efectos de las normas que traen estos decretos que imponen nuevos impuestos. ¿Hasta dónde puede llegar la Corte para congelar toda la emergencia? Bueno, acá arranca el lío, Tati, y es que la Corte ya ha dicho anteriormente en sentencias pasadas que no puede suspender o congelar temporalmente decretos de estado de emergencia. Y te pongo un ejemplo. En 2020, durante la pandemia, Iván Duque expidió un centenar de decretos por su emergencia económica y eran decretos que tenían implicaciones inmediatas y ahí muchas personas alcanzaron a pedir suspender esos efectos de los decretos mientras la Corte definía la legalidad y todo el tiempo la Corte reiteró un precedente que tiene desde 1994 y es que no puede suspender o congelar decretos de estado de emergencia porque la Constitución dice que solo se puede decidir si son o no constitucionales de forma definitiva. O sea, o los tumba o los mantiene. Exactamente, o sea, decisiones intermedias no hay. Y la urgencia de quienes quieren tumbar los efectos ya es que se están cobrando impuestos nuevos. ¿Cuáles han sido estos efectos inmediatos, ya que no se puede congelar toda la emergencia? Bueno, uno que deben cobrar los departamentos es un porcentaje más alto del impuesto al consumo de los licores y los cigarrillos. Ese excedente, además, ya no se lo van a poder quedar, sino que se lo tienen que dar al gobierno. También hay un impuesto adicional, que es el de los juegos de azar y las apuestas en línea, y hay un impuesto especial a exportaciones de petróleo y minerales. Y en febrero, o sea, ya viene uno de los impuestos más fuertes, que es el impuesto al patrimonio, que lo tendrá que pagar mucha más gente que antes, porque ahora se cobra desde los 2.000 millones de pesos en patrimonio líquido. 2.000 millones de pesos es, por ejemplo, para que te hagas una idea, Tati, 4 apartamentos de 500 millones, que sí, no los tiene todo el mundo, pero si una persona solamente tiene eso, no es particularmente la imagen de un súper rico. Y bueno, tenemos como primer coletazo el nuevo pulso que se abrió, que fue con la mitad de los gobernadores del país. Justamente hoy el Ministerio de Hacienda se va a reunir con estos 17 gobernadores para evitar que crezca lo que se ha llamado una rebelión, entre comillas, de no aplicar puntualmente el impuesto que cede a la nación las ganancias que estas regiones tenían por las ventas de trago y de cigarrillos. ¿Cuáles son los caminos que están revisando los gobernadores?
Tati, varios alcaldes y gobernadores primero se fueron por la movida de pedir la suspensión del decreto, pero eso, como ya dijimos, pues está como complejo. Por eso decidieron en conjunto que van a inaplicar el decreto. Y su argumento es que la figura de la renta cedida va en contra de la autonomía fiscal de los departamentos, que es un principio que establece la Constitución. Y acá es donde entra este término que ya hemos escuchado antes, que es el de aplicar la excepción de inconstitucionalidad. Que fue el que utilizó el entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, para justificar que el gobierno no aceptara que el Senado le tumbó la consulta popular en mayo del año pasado. ¿Eso cómo se aplicaría ahora? Bueno, pues el sustento de los gobernadores para esta figura es que al confrontar ellos el decreto con la Constitución, digamos que evidencian que aplicar el decreto violaría el artículo que les da el control sobre las rentas del tabaco y licores, que usan para garantizar, entre otras cosas, servicios en salud, deporte y educación. Lo que ellos dicen es que aumentar el porcentaje del impuesto al consumo y darle ese excedente al gobierno los terminaría afectando porque generaría un impacto a la venta de los productos. Y si no tienen esa plata, no pueden cumplir con otros mandatos de la Constitución para garantizar los derechos fundamentales a nivel regional, con un agravante, Tati. Y es que para diciembre, o sea, antes de que saliera la emergencia económica y todos estos decretos de los que estamos hablando, las gobernaciones y las alcaldías ya habían aprobado sus presupuestos para ese año y ya tenían presupuestado cuánta plata les iba a entrar para atender sus obligaciones y dentro de esa plata, pues evidentemente ya contaban con la plata de las ventas de licores y de cigarrillos. Mariana, pero ¿qué diferencia hay entre lo que hizo el presidente respecto al Senado a lo que están haciendo los gobernadores respecto a la medida de la emergencia económica? Porque ambos se fueron por la figura de la excepción de inconstitucionalidad. Tati, bastante diferencia hay. En el caso de Petro, no operaba esta excepción de inconstitucionalidad porque lo que hizo el Congreso fue una votación y tomar una decisión que era la de hundir la consulta popular, ¿no? Y en el caso de los gobernadores, si estamos frente a una norma, o sea, algo escrito en un papel, que es el decreto de la emergencia, que ellos dicen que los afecta y que ellos dicen que si la confrontan con la Constitución, pues sería ilegal acatarlo, ¿sí? Igual una decisión final sobre este decreto la tiene la Corte Constitucional y todas las polémicas, pues obviamente le ponen presión frente a los tiempos. Hablemos justamente de los tiempos. Ya nos contaste que Carlos Camargo está revisando estos decretos, va a sacar una ponencia, la Corte en pleno va a votar. ¿Qué tiempos se espera que tenga el magistrado y la sala plena para decidir? Por norma, solamente se dice que lo tienen que hacer de forma rápida, pero no hay un término definido. Aún así, yo sí te diría que se están moviendo, ¿ok? Carlos Camargo ya llamó a economistas para que hablen en la Corte y ya le pidió pruebas al gobierno. Pero él, además de eso, pues tiene que elaborar una ponencia, proyectar un fallo, llevarlo a la sala plena y además la sala plena lo tiene que aprobar por mayoría. Mariana, estaremos entonces muy pendientes de qué sigue ocurriendo con los decretos. Gracias por pasar por acá. Gracias por la invitación, Tati. Esta va a ser una de las noticias de la semana. Además, el miércoles la registraduría termina de revisar las firmas de los candidatos que se avalaron por este mecanismo. Todas estas movidas de poder y más van a estar en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.